Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al edificio de Dios. Amén. Esta serie de temas que hemos comenzado desde hace ya 5 semanas. Fíjese bien, 5 semanas ya, ¿verdad? Y nos gozamos porque la palabra de Dios ha sido buena para cada uno de nosotros. Amén. ¿Puede usted decir también amén a eso? Es decir, a que la palabra de Dios ha sido buena, necesaria, nutritiva, mire, rica para su vida. Lo ha sido para mí y sin duda creo que para usted también. Así que continuemos, ¿verdad?, con esta serie de temas que son de tanta bendición para nuestros matrimonios y para nuestros hogares, para nuestras familias. Amén. Yo le invito también a que comparta el link por las redes sociales, sea por Facebook o sea por el YouTube, para que más matrimonios, para que más hermanos o hermanas en Cristo, para que más, fíjese bien, aún mujeres solas, hombres solos, familias, puedan ser instruidos, puedan ser nutridos por las palabras de Cristo en relación a estas áreas tan importantes que son la familia y más específicamente el matrimonio. Amén. Así que vamos a gozarnos hoy en esta noche de jueves ya 20 de abril de este año 2023. Amén. Y que la palabra de Dios siga siendo de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, pues le doy la bienvenida a usted, la bienvenida a todos los hermanos que nos ven en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, en cualquier país, a mis hermanos amados pastores, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a todos. Les amamos también y nosotros también damos gracias a Dios por sus vidas, por los testimonios, por la palabra, por todo lo que comparten con nosotros, ¿verdad? En esta comunicación que llevamos a cabo con ustedes. Que Dios les bendiga, les amamos y ya saben que aquí estamos. Cuentan conmigo, con un servidor, con mi familia, con este ministerio y vamos a seguir adelante, vamos a echarle muchas ganas. Amén. Así que bueno, a la iglesia local, a todos los hermanos que nos ven en la ciudad de Aguascalientes, en todos los estados de la República Mexicana, también. Que Dios me los bendiga de la misma manera y también aquí estamos para poderles servir. Amén. Así que bueno, pues vamos a gozarnos para entrar al estudio, al tema de la palabra del día de hoy. Hoy siendo, le recuerdo, la plática número 5. Amén. Plática número 5 o tema número 5 en relación al edificio de Dios. Amén. En un momento más le voy a mencionar cómo se llama la plática del día de hoy. Mire, la primera plática se llamó Nuestro Problema, la segunda se llamó Nuestra Responsabilidad, la tercera se llamó Nuestra Realidad, la cuarta Nuestro Papel y el día de hoy, en unos momentos más en el transcurso del tema, le voy a dar a conocer cómo se llama esta. Amén. Así que bueno, pues tenga la Biblia a la mano y acomódese, ¿verdad? Vamos a recibir la palabra de Dios y vamos a dejar que Dios hable a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo y que en esta tarde, noche, Él nos guíe, que hable a nuestras vidas, edifique nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos hoy, Señor, en esta tarde, noche, Señor, por esta bendición de estar reunidos de manera virtual, que tu palabra corra, que tu palabra llegue a todo rincón y aún más, Señor, en el de nuestros corazones, que tu palabra lo llene todo, Señor, que vaya a lo más profundo, Señor, que discierna los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón, porque así dice, Señor, la misma palabra. Señor, dice que esta es como una espada, como un arma de doble filo, ¿verdad? Una espada que penetra, que va a lo más profundo, que discierne las intenciones, los pensamientos que hay en el corazón. Mi Señor, bendice, Señor, a cada persona que nos está viendo, que tu Espíritu Santo nos una y que también Señor, nos guíe en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Gracias por este día, Señor, jueves 20 de abril, Señor, de este año 2023. Hasta el día de hoy, Señor, tú nos has ayudado. Gracias, mi Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Quiero pedirle que abra conmigo, ¿verdad?, su Biblia. Sí, si la tiene, ¿verdad? Yo espero que sí. Abra su Biblia conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 3.
que si usted recuerda, este es el pasaje que estamos estudiando y lo estamos aplicando a los matrimonios, amén, a la familia. Ello es importante, ¿verdad? Lo menciono, porque tal vez alguien podría decir, bueno, este pasaje, ¿verdad? Habla de la fe o habla de la vida cristiana, ¿sí? Pero la aplicación que nosotros le estamos dando es precisamente a esta área tan importante que es la familia y el núcleo de la familia o la base de la familia, que son los matrimonios o el matrimonio. Amén. Es la aplicación que el Espíritu Santo nos ha dado para que nuestros matrimonios puedan funcionar bajo el diseño que Él mismo le dio precisamente a estos, es decir, a los matrimonios. Amén. Bueno, Primera de Corintios capítulo número 3, y acompáñenme por favor al versículo número 7 y 8. ¿Ya los tiene? Versículos 7 y 8. En este apartado vamos, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leerlos. Dice la palabra del Señor así, Primera de Corintios 3, versos del 7 al 8, lo siguiente: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta ahí. Siempre que comienzo, ¿verdad?, estas pláticas, menciono el contexto de la iglesia de los Corintios. Es importante entender el contexto, hermanos, porque nos habla mucho de la realidad, ¿verdad? Precisamente como cuando dimos esa plática, nos habla mucho de la realidad en la que nosotros nos encontramos. Quiero comenzar haciendo lo mismo, hablándole de una forma muy somera en relación al contexto en el que la iglesia de los Corintios se encontraba. Por principio de cuentas, le puedo decir que el apóstol Pablo amaba, escuche, amaba de una manera muy especial a la iglesia de los Corintios. Sin embargo, la iglesia de los Corintios comenzó bien, pero poco a poco, tanto el sentirse llenos o plenos en lo material, así como en lo espiritual, los llevó a un estado de soberbia, de presunción, los llevó a un estado de tal satisfacción que incluso llegaron a sentir que todo lo que hacían era correcto, que no necesitaban la corrección de nadie, ni la guía de nadie, que no necesitaban el consejo de nadie, mucho menos la cobertura de un siervo de Dios como el apóstol Pablo. Y recuerde cómo lo comenzaron a ver a él. Al principio obviamente lo comenzaron a ver bien, ¿verdad? Como el siervo de Dios, quien les llevó la luz del evangelio, ¿verdad? El conocimiento de la palabra, ¿verdad? Lo respetaban, lo admiraban, lo amaban. Sin embargo, lo material con lo espiritual, al sentirse ellos tan plenos, los llevó a un estado de presunción tal, a un estado de soberbia tal, que poco a poco comenzaron a poner en tela de duda el apostolado de un hombre como Pablo. Pusieron en tela de duda, escuche esto, el llamamiento, ¿sí?, la obra, el fruto incluso de un siervo de Dios como el apóstol Pablo. Y entonces lo comienzan a desacreditar, lo comienzan, fíjese bien, a tachar de una persona que no era genuina, ¿sí?, sino que inclusive ese hombre, ¿verdad?, en los Corintios, ¿verdad?, hay registros en las cartas, tanto en la primera como en la segunda, más en la segunda, de que decían que el apóstol Pablo era un charlatán, que era un chantajista, que era un manipulador, que era una persona, hermano, que engañaba a las personas. Dígame, hermano, ¿qué se necesita para que alguien, fíjese bien, de pronto de estar respetando, admirando, viendo el esfuerzo de un siervo de Dios y de pronto cambiar de esa manera? Debemos de tener mucho cuidado porque esto, hermanos, está muy, pero muy, fíjese bien, representado en lo que pasa en nuestras vidas, más específicamente como matrimonios. Nuestros corazones van cambiando, ¿sí? Pero muchas de las veces no es para bien. Es decir, el cambio que vamos experimentando muchas de las veces no es para bien, porque de pronto nos vemos en la misma situación de que
recordamos cómo amábamos a nuestra pareja, amábamos a nuestro marido, a nuestra mujer, pero de pronto hay cosas que en nosotros comienzan a cambiar y a veces motivado por algo material que tengamos o que no tengamos, o por algo espiritual que también tengamos o no tengamos. Aunado todo esto a lo sentimental, a lo moral, van produciendo cambios en nuestras vidas que a veces no son para bien, sino que a veces esos cambios, hermano, son contrarios. Y fue lo que la iglesia de los Corintios estaba haciendo precisamente con un siervo de Dios como el apóstol Pablo. Ponen en tela de duda todo su ministerio por causa, escuche, de que lo veían enfermo y de que lo veían con necesidad, lo veían pobre. Entonces lo comparaban a él, fíjese bien, con aquellos que sí eran fraudulentos, ¿sí? Con otros que ahí andaban, ¿verdad? Que se hacían llamar siervos de Dios, pero que no eran otra cosa más que siervos fraudulentos, ¿verdad? Pablo los describe, ¿verdad? Diciéndoles que aparentan piedad, de que se disfrazan como ángeles de luz, ¿verdad? Que se disfrazan como personas que, les interesa la gente, aman la obra, pero realmente sus intenciones son abusar de la grey de Dios. Entonces lo comparaban con él y decían, pues si Pablo está pobre y Pablo está enfermo, y aquellos, mira que bien visten, mira cómo andan, mira cómo hablan, sanos, van al gimnasio, ¿verdad? Andan en un buen coche y la riqueza que tienen, mira la casa, mira, no, estos sí son los siervos de Dios, ¿verdad? Mira cómo sonríen, mira la fama que tienen, ¿sí? Mira ese carisma con el que impactan nuestras vidas. Y entonces la iglesia de los Corintios, mire, se enfocó a eso y menospreció a aquel que verdaderamente les amaba. Menospreciaron a aquel que verdaderamente se preocupaba por ellos, ¿sí? Y entonces Pablo tiene que defender su ministerio y lo hace más adelante en la segunda carta, a partir del capítulo número 10 en adelante. Pablo defiende su ministerio de esos ataques. Todo esto que le estoy mencionando, aplicándolo a nuestros matrimonios, como ya comencé a hacerlo, nos habla precisamente del problema, de la realidad, nos habla también de la responsabilidad y del papel que nosotros tenemos en relación a nuestro matrimonio, porque recuerde que el matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio no es creado por el hombre, el matrimonio no es invención humana. El matrimonio es invención de Dios, fue creado y diseñado por Dios. Por lo tanto, el hombre podrá tal vez en algún momento, mire, ofrecer alguna herramienta, algún recurso que no le digo que no pudiera favorecer, pero lo que mejor va a favorecer a nuestros matrimonios son los principios universales y eternos que contiene la palabra de Dios. Lo del hombre es temporal, lo del hombre es pasajero, pero lo de Dios es permanente, es eterno. Por lo tanto, tenemos que voltear a ver qué dice la palabra. Y en un pasaje como en el que estamos estudiando, creo que perfectamente encaja mostrándonos cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos. Mire, a veces vivimos de fachadas, vivimos nada más de presentar una imagen de una realidad distorsionada, de una realidad que no existe. Ponemos caras, ponemos palabras, ponemos actitudes en nuestra vida para que los demás los vean cuando no son ciertas, cuando la realidad es de que estamos sufriendo, de que estamos teniendo conflictos, de que estamos batallando, de que estamos al borde de una separación, de que estamos en una situación tan caótica que ya no encontramos la salida, que lo único que sucede son gritos, son pleitos, es locura, es violencia en muchas de sus formas, incluyendo a veces hasta la física. ¿Cómo es posible, fíjese, que nos alimentemos de fachadas y no procuremos ser realistas, estar sobrios, parados sobre la realidad y decir, este es mi problema, estoy viviendo esto, esta es mi situación, Señor, ayúdame? Como los corintios,
nos justificamos de muchas maneras, tenemos pleitos, mire, tan arraigados y ya de tantos años atrás, que lo único que hace el tiempo es agrandarlos, no olvidarlos. A veces decimos el tiempo lo cura todo, sabe que muchas de las veces no. El tiempo lo único que hace es amplificar un problema, es postergar un problema que va a estar latente allí y en algún momento explota aquel problema por causa de que viene desde hace muchos años atrás y por causa de que no se ha encontrado una solución para el mismo. La realidad de lo que estamos viviendo, hermano, puede llegar a ser, mire, más exagerada de lo que yo estoy mencionando. Puede ser más grotesca incluso de lo que yo estoy diciendo. Realidades en las cuales ya el matrimonio no se habla, incluso ya pudieron haber llegado a la separación. ¿Y sabe qué es lo más triste? Una separación a veces bajo el mismo techo, en el cual nuestros hijos, que son los principales, ¿verdad?, testigos, son los más afectados. Nuestros hijos nos oyen, nos ven, nos sienten. A veces aunque uno no diga nada, a veces aunque uno no exprese nada, pero miren, nuestros hijos son tan sensibles, aún desde chiquitos y hasta más grandes ni se diga, nos llegan a sentir y nos llegan a ver, ¿verdad?, cómo andamos, nos ven la expresión del rostro, nos llegan a escuchar llorar, nos llegan a escuchar discutir, tener pleito, y sabe que con ello estamos quebrando la personalidad de ellos, los estamos marcando con frustración, con impotencia, con inconformidad, con coraje, con depresión, los estamos marcando de tantas maneras que cuando ellos lleguen a una responsabilidad, mire, de elegir estudios, no saben ni qué elegir. Cuando ellos quieren tener una pareja, no saben por dónde comenzar, no saben qué decisiones tomar. Cuando ellos llega el momento de que se quieren casar, cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los estamos incapacitando para ello, con nuestras cosas, con nuestros problemas, con nuestros agarrones, con nuestra presunción, con nuestra soberbia, con nuestra depresión, con nuestras frustraciones. Los estamos haciendo pedazos. ¿Y acaso no es ello, o ellos, mejor dicho, a quienes más amamos? Si en verdad les amamos, debiéramos de nosotros como matrimonios procurar estar bien y no irnos al extremo. No irnos al extremo de muchos matrimonios que dicen, sabes, yo no quiero llegar a odiarte, sabes, yo no quiero llegar a una situación que sea más lamentable de lo que estamos viviendo y darle un mal ejemplo a nuestros hijos, así que es preferible mejor separarnos. Ese es un extremo, hermano, opuesto, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Escuche lo que le voy a decir. Lo que Dios quiere es que nos demos cuenta de que si en verdad amamos a los nuestros, debiéramos de tener la más mínima pizca, aunque sea, de querer resolver los problemas entre nosotros. Y no irnos al extremo como se lo acabo de decir, de encontrar la solución en una separación para no dar un mal ejemplo, para no llegarnos a odiar más. Hermano, discúlpeme, pero ¿qué ejemplo le vamos a dar, sí, a nuestros hijos? Que mejor optamos tomando la decisión de separarnos para no darles un mal ejemplo. Es ilógico, ¿no le parece? Si usted quiere darles un buen ejemplo, luche por su matrimonio, perdone, ame a su pareja, pero no les dé el mal ejemplo a sus hijos de decir, como no puedo, como ya no quiero, como ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí?, y ya no amo a su mamá o ya no amo a su papá, pues mejor preferimos separarnos para no exponerlos a ustedes, para no darles un mal ejemplo. ¿Sabe? Discúlpeme lo que voy a decir, pero eso no es correcto. Eso habla muchas de las veces de comodidad. ¿Y sabe también de qué? De cobardía. Así es. Que mejor preferimos resolver las cosas, ¿sí?, sin que nos cueste, sin que nos exponga, sin que me lleve a mí a una situación de ¿por qué tengo yo que pedir perdón? A mí es a quien me tienen que pedir perdón.
Y mire, a veces por la misma arrogancia, por la misma tristeza, por la misma presunción, por la misma depresión, por el mismo fracaso que traemos, actuamos de maneras contrarias. Ya no pensamos igual, ya no vemos la realidad igual, ya la vemos distorsionada, la vemos a nuestra comodidad, la vemos a nuestros propios intereses y muchas de las veces nos comportamos de una manera cobarde, no de una manera valiente, tomando las cosas, ¿verdad? Como se dice ahí, por los cuernos, responsablemente y decir, te fallé, decir, te humillé, decir, te ofendí, perdóname. Y aunque no sea a la primera el que usted reciba el perdón por el mismo daño que usted ocasionó, permanezca y persevere pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque su matrimonio es su vida. ¿Me escuchó bien? Su matrimonio es su vida. Su vida es su pareja. No se lo decía así, ay mi vida, ay mi amorcito, ay eres todo para mí, lo llenas, ya se le olvidó todo eso. Su matrimonio, escuche, es su vida. Por lo tanto, si usted no lucha por su vida, o sea, por su matrimonio, se va a morir y se va a llevar a la muerte con usted a los suyos. Entonces, si verdaderamente les ama, si verdaderamente amamos a nuestros hijos, no debiéramos de estar separándonos y abandonando a la persona que es nuestra pareja, ¿sí? Que también es importante para ellos. No debiéramos de estar haciendo eso por no quererles dar un mal testimonio, por no querer que vean que nos llegamos a odiar. No, ese es el camino fácil. Ese es un camino cómodo, un camino de cobardía. No, póngase las pilas, échele ganas y diga, a ver, ¿por qué no puedo perdonar? A ver, ¿por qué no puedo amar? Voy a hacer a un lado mi orgullo, voy a hacer a un lado mi presunción, voy a hacer a un lado mi persona. ¿Por qué? Porque me interesa que mis hijos estén bien, y para que mis hijos estén bien, ella y yo tenemos que estar bien. Así que, hermano, hermana, por muy difícil e imposible que a usted le parezca, por muy complicado que a usted se le haga, el tratar de encontrar una solución para lo que usted está viviendo, le voy a decir algo, sí la hay, sí hay solución. Amén. Y sabe, esa solución está mucho en lo que Cristo nos enseña, ¿sí? Yo le he dado la definición del divorcio y aquí les va, ¿verdad? Porque ya lo había dejado yo de tarea. Nadie me ha dicho nada. Yo les preguntaba que cuál era la definición del divorcio que di hace como 2 pláticas, ¿sí? Y sabe, usted me podría decir, pues el divorcio es un documento, es el rompimiento, es la cancelación del contrato matrimonial y bla, 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 bla. No. ¿Sabe qué es el divorcio? El divorcio es el resultado de la dureza del corazón del hombre y la mujer. ¿Me escuchó bien? Se la voy a volver a decir. ¿Qué es el divorcio? Es el resultado de la dureza de corazón tanto del hombre como de la mujer. Cristo, hermanos, así definió el divorcio. ¿Sabe? Dios creó el matrimonio y lo creó para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Dios diseñó el matrimonio para toda la vida, ¿sí? Pero sabe que el divorcio lo creó no Dios, sino la misma dureza del hombre, ¿sí? Podemos decir que el divorcio es el resultado, el repudio, es el resultado de la dureza del corazón del hombre y la mujer. Por lo tanto, el divorcio no es de Dios, ¿me escuchó? El divorcio no proviene de Dios. Y aunque usted me diga, pero pastor, es que hay situaciones que usted no sabe, ¿sí? Que son insostenibles, que no se puede vivir con la persona, por esto, por aquello. Y mire, yo le voy a decir algo, ¿sí? Tengo más de 20 años tratando casos de matrimonios. Tenemos más de 20 años tratando, mi esposa y yo, casos de matrimonios. Y escuche esto. Nos hemos dado cuenta de que por muy caótica
horrible, insoportable que sea la situación, cuando le hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice, hay solución. Pero sí, se requiere esfuerzo, sí, claro, se requiere entrega, claro, se requiere perdón, claro, se requiere hacer muchas cosas para poder llegar a eso. Pero Dios pone todo su parte, ¿me explico? Dios pone toda su parte. ¿Por qué si Dios lo pone todo, por qué nosotros no cedemos? Yo le puedo hablar de casos extremos, le puedo hablar de testimonios de locura, ¿me escuchó? De locura en los matrimonios. Pero si Dios pone todo de su parte para que un matrimonio pueda funcionar, ¿por qué nosotros no? ¿Sabe por qué? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, el resultado de los pleitos, escuche, el resultado de los pleitos en el matrimonio, de las divisiones, de la separación y hasta del divorcio, es por causa de la dureza de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a perdonar todo lo que me hizo, y ahora si ya viene arrepentido, me la va a volver a hacer. Y mire, yo no le puedo decir que no, sí puede ser que se la vuelva a hacer. Pero, ¿acaso no fue Cristo quien nos dijo que debemos de perdonar hasta 70 veces 7 a aquellos que nos ofenden? Y yo sé que hay de ofensas a ofensas. Usted me puede decir, es que usted no se imagina, es que usted no ha vivido, es que usted no me entiende. Mire, no sabe cómo hemos escuchado esas frases. ¿Sí? No sabe usted cómo hemos oído esas frases. Que siempre nos dicen, es que usted no sabe, es que usted no entiende, es que usted es muy joven, es que no tiene experiencia, es que usted esto, es que usted aquello. Y mire, en más de 20 años que hemos trabajado con matrimonios, no se imagina cómo hemos visto el respaldo de Dios y la mano de Dios actuar cuando las parejas también se disponen. Y usted me podría preguntar, pastor, de todos esos casos, ¿cuántos han llegado al divorcio? ¿Cuántos han tenido que llegar a ese punto? ¿Sabe? Yo le podría responder que así, mire, así. ¿Sí? No 3, sino 0. 0. Ájales, ¿verdad? Como dicen los muchachos, ájalas, ájales. ¿Cómo dicen, muchachos? A ver, ájalas, ¿verdad? Miren, no. Es la palabra. Cuando le hacemos caso a la palabra de Dios, entonces sucede lo que acabamos de leer hace un momento. Pero cuando no le hago caso a la palabra y me monto, fíjese bien, como en un caballo, me monto en mi soberbia, me monto en mi dureza, me monto en mi dolor, ¿sí? Entonces aquello no va a parar a nada bueno. Es necesario. A Jesucristo le dijeron, ¿verdad? Mira, Jesús, ¿tú qué nos dices? Dice, en la ley de Moisés nos está permitido darle carta de repudio a nuestra mujer. Que si no me gusta cómo me plancha, que si no me gusta cómo cocina el arroz, que si no me gusta el gesto, la mirada que en un momento me puso, le hago su carta de repudio y la abandono. Pero me voy con otra, ¿verdad? Que me guste, que me atraiga. ¿Por qué? Porque esta ya la usé, ¿sí? Pero ahora me voy con otra. Esa era la situación. Eso era lo que estaba viviendo la mujer aún en los tiempos de Jesús. La mujer era utilizada como un objeto, ¿sí? La mujer era utilizada para los fines que el hombre quería. Y cuando algo al hombre no le gustaba, la rechazaba, la repudiaba, le daba la carta de divorcio, y entonces el hombre, mire, ya se sentía libre y entonces iba por la que sigue. Así. Entonces, en los tiempos de Jesús, la mujer, la dignidad de la mujer, el valor de la mujer estaba por los suelos. Cristo se encargó de hacerlo diferente. Cristo se encargó de darle su lugar y el valor a la mujer. Y sabe que también por eso Cristo fue muy criticado, fue muy señalado, ¿sí? Pero Cristo vio la condición de la dureza del hombre y entonces comienza a darle su lugar y ese valor, hermano,
a la mujer que no tenía esa dignidad, esa estima. Cristo se la comienza a dar. Y entonces le dice a los hombres, les dice, sí, les dice, ok, sí, en la ley de Moisés está escrito eso. Les dice, pero ¿saben por qué está escrito? Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué? Porque en lugar de amar, en lugar de perdonar, en lugar de convivir, de sobrellevar juntos, pues es más fácil darle rienda suelta a tu carne, que dice, a ella ya la usé y me voy a ir con una nueva. Jesús les dice, es muy conveniente. Y aunque esté escrito en la ley de Moisés, está escrito por la dureza de vuestro corazón. No está escrito porque así a Dios le plazca que hagan las cosas, sino que está escrito por causa de la dureza del corazón del hombre, no por iniciativa de Dios, sino por la iniciativa del hombre, de darle rienda suelta a su carne y encontrar una justificación para poderlo hacer. Y usted tal vez me podría decir, ¿por qué Dios entonces permitiría eso? ¿Por qué Dios entonces permitió que fuera escrito así, que fuera permitido de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, en su corazón, Él no quería que fuera así. Eso nos tiene que quedar claro. Dios no quería que el hombre tratara así a la mujer, pero el hombre, escuche, se las ingenió para encontrar un punto de justificación por si la mujer con la que se casaba no le gustaba. Entonces, aunque está, ¿verdad?, escrito, escuche esto, no quiere decir que fuera del agrado de Dios, sino que el hombre lo incluyó para buscar una justificación por sí. ¿Sí entiende ese por sí? O sea, por si ya no me gusta. Entonces, para no verme en la condición de pecado, por si, entonces le escribimos, le añadimos, le ponemos allí, ¿verdad?, de que si la mujer que tengo no me gusta, entonces me voy con otra. La ley, fíjese bien, que les permitía hacer esto a los hombres, era una ley que los llevaba al simple hecho de querer encontrar una justificación de los mandamientos de Dios. La ley de Dios, en su contexto general, se compone o tiene o incluye diferentes tipos de leyes, ¿sí? Leyes, ¿verdad?, en las cuales, como le digo, el hombre trataba de buscar una justificación para no verse en la condición de pecado. Entonces es por eso que Cristo viene y les dice, sí, ciertamente está escrito. Cristo les dice, yo no voy a revocar eso, pero sí les voy a explicar el por qué está escrito. Y entonces Cristo les dice, está escrito porque por la dureza del corazón del hombre, éste encontró una manera de justificarse para no verse en la condición de pecado delante de Dios y justificarse, ¿verdad?, con un mandamiento que mismo Dios dio para el matrimonio, que es para toda la vida, que amemos, que perdonemos. Pero el hombre, se lo repito, encontró una manera de justificar por medio de la misma ley, estableciendo esas leyes, ¿verdad?, para el pueblo, en el que no se vieran pecadores y encontrando ese punto en el cual, si no me agrada, si no me gusta, si ya no la quiero, si no cocinó bien el arroz, si no me plancha bien la ropa, si no lava bien, si no me atiende bien, si no hace lo que yo le pida, entonces la cambio por otra. Esto que yo estoy explicando, hermano, mire, puede llegar a ser muy controversial, ¿sí? Esto de lo que estoy hablando, hermano, puede llegar a ser, mire, bastante controversial. Pero yo le voy a resumir todo en esto, todo en una sola cosa. ¿En qué? En el hecho de que el divorcio no es otra cosa más que el resultado de la dureza del corazón del hombre o la mujer, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Mire, esto que le estoy explicando se parece, por ejemplo, a lo de la poligamia, ¿verdad? Usted sabe lo que es la poligamia. Es que a un hombre le se ha permitido tener mujeres, ¿sí? Y casi siempre, ¿verdad?,
nos vamos a los casos de la Biblia, de por qué a los reyes, por ejemplo, les permitía a Dios tener diferentes mujeres. Mire, le voy a decir una cosa, ¿sí? No es que a Dios le haya agradado que el hombre hiciera eso, ¿sí? Sino que era el hombre quien elegía hacerlo, ¿sí? Pero eso era también parte de lo que Dios le dice a Samuel que le diga al pueblo, ¿sí? Que le diga, mira, si quieren rey, no siendo yo, si quieren un hombre al frente de ellos, entonces ese rey va a hacer esto y esto. Lea 1 Samuel capítulo 7 aproximadamente, y les dice, va a pasar todo esto. Bueno, pues en el caso de los reyes pasaba lo mismo. Se acostumbraba a que los reyes podían tener a quien ellos quisieran por mujer. Dios nunca ha visto bien el adulterio. Dios nunca ha visto bien la fornicación. Es por ello que cuando David, fíjese bien, se allega a una que no le pertenecía, viene el profeta Natán y le dice, ¿verdad? Le dice, tú eres ese hombre que teniendo muchas ovejas, ¿verdad? Fuiste por una que bárbaro, no te correspondía, no era para ti, pecaste de adulterio. ¿Por qué con otras mujeres Dios no se había, fíjese bien, enfadado? ¿Por qué cuando aún David estaba casado con una, por qué Dios le permitió, verdad, tener a otras? Podríamos decir, bueno, porque eran viudas. ¿Por qué? Porque eran solteras. No es, fíjese bien, escúchelo, se lo vuelvo a decir, no es que Dios se agradara de eso. Lo que Dios no toleró fue el adulterio y la fornicación, de que Él se allegara a alguien que no le perteneciera. ¿Me estoy explicando? Pero tampoco quiere decir que Él se agradara, fíjese bien, simplemente del hecho de decir, ay sí, pues es el rey, pues que sea como los demás y que tome por mujer a cuanta mujer Él quiera. No. Es como en esto del matrimonio, del divorcio que le estoy explicando. El hombre encontró la manera de justificar su deseo, no queriéndose sentir pecador delante de Dios. Y entonces establecen la carta de repudio o la carta de divorcio, derivado de lo que Dios creó para el matrimonio, para justificar su mismo pecado. Qué terrible, hermano, es eso, ¿sí? Lo mismo pasa con la poligamia. No pensemos que a Dios le agrada. No pensemos que Dios lo permitía y se hacía así como de la vista gorda. No. Vea nada más las consecuencias de que David, por ejemplo, tuviera muchas mujeres. Vea las consecuencias de que Salomón tuviera, hermano, más de 1000 concubinas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vea a qué estado tan deplorable llegó Salomón. Vea los problemas familiares tan terribles en los que David se vio envuelto. Los hijos peleándose entre ellos, peleando el reino, queriendo matar al mismo papá, al mismo rey. Entonces dígame, ¿cómo Dios va a estar de acuerdo con algo que trae ese tipo de consecuencias? ¿No le parece que hasta por sentido común nos damos cuenta de que Dios no estaba de acuerdo con eso? Pero el hombre, escuche, siempre busca maneras de justificar su pecado en algo dicho por Dios para no sentirse pecador. Pero las consecuencias lo dicen todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque eso mismo nos pasa en el matrimonio, no solamente con el divorcio. Nos pasa eso mismo, hermano, en todas las áreas de nuestros matrimonios, en que siempre estamos tratando de justificarnos algo malo que estamos haciendo, ¿sí? Nos estamos justificando, mire, en las palabras del otro, en una conducta de la otra, o sea, hablo de la pareja, del hombre o la mujer. Yo como hombre trato de justificar mis acciones por algo que él dijo, por algo que ella dijo. ¿Para qué? Para que lo que yo estoy haciendo no sea tomado como algo malo. A veces decimos, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si ella lo hace,
¿por qué yo no? ¿Y sabe algo? Hacemos lo mismo. Siempre estamos buscando justificación para las cosas malas de nuestra vida, de nuestro corazón, en algo o que Dios dice o en algo que nuestra pareja dijo. Me estoy explicando. Mire, vamos a centrarnos en los versículos que leímos al principio para entender todo esto. La semana pasada leíamos, fíjese bien, donde simplemente Pablo, ¿verdad?, le dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hablábamos de una madurez a la que hay que llegar en nuestros matrimonios, ¿sí? Porque dice Pablo, dice: yo planté, Apolos regó, o sea, yo comencé la obra, pero Apolos no es mi enemigo, ¿sí? Apolos no está en mi contra, sino que lo que yo comencé, Apolos viene y lo fortalece. Apolos viene y lo continúa. No destruye lo que yo hago, sino que favorece lo que yo hago. Entonces, hace 8 días meditábamos en eso, en el que mi pareja no es mi enemigo, mi pareja no es mi enemiga. Y sabe que en el matrimonio a veces así nos vemos en competencia. ¿Por qué gana tanto? ¿Por qué le va bien? Y llega el punto en el que se acaba, fíjese bien, el amor, como se dice por allí. Y no es que se acabe, sino que lo hacemos a un lado. Y me fijo, fíjese bien, en cómo me trata, en cómo me habla, en cuánto gana, por qué le va bien, por qué su familia así lo quiere, por qué hay conflictos aquí. Y entonces nos empezamos a ver entre las mismas parejas con odio, con resentimiento, con competitividad. Nos empezamos a ver, fíjese bien, con celos. Nos empezamos a ver, fíjese bien, como enemigos. Pero quiero decirte algo: tu esposo no es tu enemigo. Varón, tu esposa no es tu enemiga. Es la persona, mujer, varón, tu pareja es la persona que es quien va a favorecer lo que tú estás haciendo. Me estoy explicando. En el caso del varón, la mujer es su ayuda idónea, ¿sí? Ayuda idónea. La mujer debe favorecer lo que el hombre hace. Pero cuidado, ¿sí? Todo lo que el hombre hace, todo, o sea, si el hombre decide hacer cosas malas, tú, mujer, me tienes que ayudar. Si yo decido robar en el negocio, mira, tú calladita porque te conviene. Si no, no te va a tocar tu mochadita. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! No, no debe de ser así. ¡Qué tremendo es esto, hermanos! Un mal concepto de la sujeción, un mal concepto de la ayuda idónea, quien es nuestra mujer. Escuche, a nuestra mujer la convertimos en cómplice de nuestros pecados, la hacemos a nosotros. Tú tienes que callarte, tú tienes que guardar silencio, tú tienes que ver que lo que yo hago está bien. Aunque lo veamos, fíjese bien, aunque la mujer vea a su marido robar, aunque vea a su marido pecar, aunque vea a su marido estafar, aunque vea a su marido portarse mal, ser simple y sencillamente, mire, a veces hasta un pillo, ¿verdad? Un pillo, un truán. A veces el varón se convierte en alguien, hermano, que bárbaro, ha perdido el temor de Dios. Y la mujer tiene que estar calladita. ¿Por qué? Porque le conviene. ¿Por qué? Porque si no, no le dan dinero. ¿Por qué? Porque si no, no te compro, no te llevo, no te traigo. Porque si no, no ayudo a tu familia. Porque si no, no hacemos esto, no hacemos lo otro. Así que tú calladita, te ves más bonita, no digas nada, ¿verdad? Y aguanta todo lo que yo haga. ¿Por qué? Porque lo hago por el bien de nuestros hijos, lo hago por nuestro apellido, lo hago por el bien de la familia, de nuestro matrimonio. ¡Wow! Todo eso es pura basura. Eso es pura basura, ¿sí? La mujer es ayuda idónea del varón. Pero es importante que el varón tenga temor de Dios, porque dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 5, que Cristo es la cabeza del varón, así como el varón es cabeza de la mujer. Por lo tanto, la sujeción que la mujer debe de tener al varón es la misma sujeción que el varón debe de tener a Cristo. Por lo tanto, si el varón está sujeto a Cristo, mujer, sé ayuda idónea y sujétate a tu varón.
Entonces, pastor, usted está enseñando que si un varón no se sujeta a Cristo, la mujer no debe de sujetarse. Ay, Padre Santo, qué pregunta tan difícil, ¿sí? Qué pregunta tan difícil. ¿Sabe qué dice Pablo también, por ejemplo, a los romanos? ¿Sí? En los Corintios también, perdón, en los Corintios, no en los romanos, en los Corintios lo dice. Dice que la mujer ore por su varón, ¿sí? Y tiene que ponerlo en oración, ¿sí? Yo no puedo decir que la mujer no se sujete si su marido no se sujeta a Cristo. No, yo lo que puedo decir es que la mujer tiene que orar por su varón. Pero por eso, mujer, fíjate antes de que te cases con tu varón, si tu varón tiene temor de Dios, si ama más a Dios incluso que a ti. Si te ama más a ti antes que a Dios, cuidado, eso va a ser un problema. Debe él primero de amar a Dios mucho más que a ti. Asegúrate que tenga temor de Dios, porque si no tiene temor de Dios, vas a ver a tu varón, aún cuando diga que es cristiano, lo vas a ver hacer cosas que no le agradan a Dios, y entonces tú vas a decir, ¿a dónde me va a llevar? Me tengo que sujetar. Por la conveniencia material lo vas a terminar haciendo, pero tu espíritu, tu moral, ¿cómo va a estar? ¿Me explico? Entonces, yo no puedo afirmar y decir, hermanas, mujeres, no se sujeten si ven que su marido no se sujeta. Pablo nos dice que la mujer debe de orar por su varón para que en él quepa el temor de Dios, y entonces que haga lo correcto, y entonces venga la respuesta en amor de sujeción a él, ¿sí? Hay casos en los cuales, ¿verdad? Hay casos en los cuales, como lo vemos en la Biblia, como Pedro, ¿verdad? Que no se sujetó a las autoridades establecidas. ¿Por qué? Porque éstas les querían obligar a hacer algo que iba en contra de lo que Cristo les había mandado hacer. ¿Recuerda? Al principio de los libros, del libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 4, donde Pedro dice, es que si quisiéramos agradar a los hombres no seríamos siervos de Jesucristo. Él dijo, es primero agradar a Dios, primero obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? ¿Cómo es que Pedro, verdad, y también los apóstoles no se sujetaban a las autoridades establecidas, aun cuando un hombre como Pablo decía que toda autoridad establecida está establecida por Dios, y quien resiste a la autoridad resiste a Dios? ¿Por qué Pablo decía que nos sometamos a nuestras autoridades, que nos sujetemos a ellas? Pero acuérdese, también Pablo decía que oremos por ellas para que éstas tengan temor de Dios. Ahí está la condición, en que cuando la autoridad tiene temor de Dios, debemos de sujetarnos. Pero cuando la autoridad no tiene temor de Dios, entonces lo primero que tengo que hacer es orar por ellos. Y si aún así persisten en no tener temor de Dios, entonces, por obedecer a Cristo, a quien debo de obedecer, fíjese bien, entonces se cumple el versículo que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí ya es una decisión, una convicción personal de decir, mi autoridad no se quiere sujetar a Dios, no se está sujetando a Dios. He orado, he insistido, he hablado, he pedido, no se sujeta a Dios. Entonces es cuando el hombre dice, no puedo dejar de obedecer a Dios por obedecer al hombre, ¿sí? Es una convicción personal. Este tema, hermano, mire, es bien controversial también, ¿verdad? Incluso se me puede acusar, mire, con lo que ya dije, ¿verdad? De lo del divorcio, se me puede acusar con lo que ya dije de la poligamia, se me puede acusar con esto que estoy diciendo en relación a la autoridad. Pero yo le estoy hablando, fíjese bien, de lo que, hermanos, es el sentido común bíblico, de lo que es, hermano, la palabra, ¿sí? A veces queremos, hermano, mire, hacer cosas sintiéndonos más sabios que Dios, sintiéndonos más maduros que Dios, sintiéndonos mejor que Dios. No, hablamos de lo que vemos en la palabra. Y en el caso del matrimonio, cuando un varón no se sujeta a Dios, la mujer lo primero que debe de hacer es comenzar a orar, a orar, a orar, a orar por él. Amén.
¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo que el hombre con la mujer. No le gustaba el arroz que hacía, no le gustaba cómo lo miraba y entonces le daba su carta de divorcio, la despachaba para buscarse a otra. Así la mujer, si ve que su marido no se sujeta a Dios, entonces me voy a divorciar y voy a buscarme otro que sí se sujete a Dios. Caeríamos en lo mismo, la dureza del corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como varón estar sujeto a Cristo, para yo esperar que mi ayuda idónea se sujete a mí. Y entonces lo que yo estoy haciendo, ella como mi ayuda idónea lo favorezca. Por eso Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La madurez en el matrimonio la da Dios. La madurez es un indicador no de que no haya problemas en el matrimonio, sino de que sabemos cómo manejar los problemas. Entonces, si tu mujer no te puedes sujetar a tu marido porque ves que tu marido no se sujeta a Dios, lo primero que debes de hacer es comenzar a orar por él. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No tengo la respuesta a eso. Es algo que Dios te va a ir poniendo en el corazón. Es algo que tú vas a ir observando, pero no lo veas en tu carne, velo en el Espíritu, velo con el sentir de Dios. Comienza a orar, ten fe en que tu marido se puede acercar a Dios, en que puede tener temor de Dios, conocimiento de Dios, que haga, que produzca en ti el que te sujetes a Él. ¿Sí? Llegando a esos casos en los que de plano no se ve eso, no te estoy diciendo que te divorcies, no. No te estoy diciendo que sea permitido que llegues a eso, no. Lo que te estoy diciendo es que tal vez, híjole, qué duro es esto que voy a decir, que tal vez debas de seguir orando, que tal vez deban considerar ir con un consejero matrimonial cristiano, obviamente, ir con un pastor, pedir ayuda, perdonar, amar. Qué difícil es esto que digo, porque muchas de las veces lo que queremos oír es que nuestros pastores nos digan que es permitido el divorcio. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo es permitido el divorcio? ¿Cuándo? ¿Sí? Cristo habla de los casos de adulterio. ¿Sí? Cristo habla de eso. Pero escuche lo que le voy a decir. No quiere decir que Cristo estuviera a favor del divorcio. O sea, Cristo dice, si hubiera alguna causa por la cual el divorcio pudiera llevarse a cabo, sería esa, el adulterio. Pero Cristo dice, aún habiendo adulterio, cuando hay perdón, se puede llegar a impedir el divorcio. No sé si me estoy explicando. A veces queremos, como le digo, escuchar de nuestros pastores, escuchar de Jesús que nos diga por esto, y sí háganlo, y sí es permitido. Y entonces cuando lo hacemos y las cosas nos salen mal, acusamos a Dios. No, es que Dios me dijo, no es que el pastor me permitió, no es que Él dijo, no. Y mire, no nos hagamos. Todo es por nuestro corazón, por la dureza de nuestra vida, todo es por eso. Cristo, hermano, dijo, bueno, si acaso hubiera un motivo por el cual el divorcio se pueda consumar, es el adulterio. Pero aún para ese pecado hay solución, y la solución está en el perdón. Wow, hermano. A ver, diga conmigo, wow. Yo me quedo así, mira, así con la boca abierta del corazón de Jesús, del amor de Jesús, del perdón que Cristo nos mostró. Entonces, mire, tal vez a veces queremos en temas de matrimonio escuchar respuestas así, mire, bien claritas. Es que el pastor dijo que sí. Qué peligroso, hermano, es esto. Por eso le digo, hermano, que este tema que estoy abordando puede ser usado hasta en mi contra. Puede llegar a ser muy controversial. Es controversial, pero puede llegar a ser utilizado, hermano, hasta en mi contra y decir, es que usted dijo, es que esto está enseñando mal, es que esto y aquello. ¿Por qué? Porque mire,
sinceramente, en nuestro corazón traemos una gran maraña de cosas. Traemos una bola de estambre, toda hecha ahí, una maraña, ¿verdad? No se le encuentra orden. Entonces yo oigo lo que quiero oír. Yo quiero oír lo que a mi problema, lo que a mi gusto, lo que a mi pecado muchas veces yo quiera oír. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. Tengamos respeto y temor de Dios y no digamos, el pastor Israel enseñó mal. No digamos, el pastor Israel me está diciendo que sí. No, estoy enseñando lo que está en la palabra. Pero es decisión personal lo que cada uno de nosotros, valga la redundancia, hagamos. Nos podemos brincar lo que Dios dice y seguir haciendo lo que nosotros queremos. Podemos llegar al punto, hermano, de decir, sí, el pastor me dijo, pero no es otra cosa más que lo que yo quería hacer y no lo que alguien me haya dicho. ¿Me estoy explicando? Entonces yo no puedo decirte a ti, mujer, abandona a tu esposo si él no tiene temor de Dios. Lo hubieras pensado antes. No, es que me engañó. Y sí, hay casos en los que sí. Miren, cuando se iban a casar, cuando eran novios, el marido, ¿verdad? El muchachón era un cristiano totototote, ¿verdad? Servía y andaba aquí y allá y daba la apariencia de alguien cristiano. Engaña a la muchacha, ¿sí? Y cuando se casan, charrascas. Era alguien completamente contrario, alguien sin respeto a Dios, sin amor a Dios. Entonces, ¿cómo comienza a tratar a su mujer, a la muchacha? ¿Cómo la comienza a tratar? Como un trapo. Humillaciones, golpes, violencia, abuso, una vida, discúlpeme, una vida que no es vida. Y así pasan los años, los años, los años, los años, los años. ¿Qué casos tan complicados hay en la vida? Y aún en el ámbito cristiano. No, hombre, hay casos tremendos. Pero aquí todo se resume en una cosa: en la dureza de nuestros corazones. Por eso, si tú eres soltera, conoce bien con quién te quieres casar. No te precipites, no te presiones. Conoce bien. Si tú eres soltero también, conoce bien a ella. Conózcanse bien, para eso es la amistad. Amén. Para eso es la amistad. Ya cuando se habla de noviazgo, es porque ya van en serio. Es porque el noviazgo ya es la antesala del matrimonio. Pero si tú no estás segura o seguro, con una bonita amistad es suficiente. Y no llegar a una relación de noviazgo que cuando no se consuma en matrimonio les hace más daño. Se lastiman. Conoce bien a la persona. Pídele a Dios que te muestre el corazón de la persona. Abre los ojos. No te engañes a la realidad. A veces las personas que están a nuestro alrededor, escúchalo, nos pueden ayudar a conocer, ¿sí?, a la persona. Pero a veces no nos gusta que generalmente la mamá, ¿verdad?, o el papá o los hermanos son los que nos empiezan a decir: cuidado, mira, él es así, es que lo vi, es que andaba allá, es que hizo esto, es que se dice de él esto. Y a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque decimos: no te metas, es mi pareja, es mi novio, es mi novia, ¿a ti qué? ¿Verdad? Y a usted, amá, ¿qué? ¿Verdad? Y nos enojamos. Nos enojamos. Hay que tener tolerancia. Tenemos que saber oír. A veces eso puede llegar a ser cierto y Dios nos puede estar hablando por medio de un hermano, de un papá, de una mamá. Nos puede estar hablando y alertando y diciendo: cuidado, no te metas allí, no te cases con esa persona. Y cuando nosotros ignoramos, nos casamos y charrascas. Diga conmigo: charrascas. La realidad era otra.
Él o ella eran otros. ¿Sí? Ay, hermanos, no, mire, hay tantas cosas que decir en relación a esto. Hay tanto. Pero el punto principal es lo que nos dice la palabra. ¿Sí? Céntrese conmigo en el verso 7 que dice: así que el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sabe de qué nos habla esto? Para llegar al siguiente punto. ¿Sabe de qué nos habla el verso 7? Mencioné todo lo que he dicho hasta ahora para llegar al siguiente punto. ¿Cuál? Lo que dice Pablo: así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Hablé todo lo que he hablado hasta ahorita, resumiéndolo todo en que lo que promueve todos esos problemas es la dureza del corazón. ¿Sí? Bueno, Pablo dice: ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, hagamos a un lado la dureza de corazón y seamos sencillos, humildes, amantes, perdonadores, tolerantes, compasivos, pacientes. Seamos, hermano, fíjese bien, comprensivos unos con otros, porque es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo puede ser comprensivo si no quiere cambiar, si no quiere trabajar, si mire cómo me habla, si le pongo una mejilla, me cachetea las dos, le doy la mano, me agarra la pata, si apenas hago algo y abusa? O sea, yo le entiendo, pero la oración, el amor, el perdón, el clamar a Dios, el conocer bien con quién me voy a casar, cómo es la persona, me tiene que llevar a decir: Señor, yo le amo, Señor, yo la amo, Señor, yo oro por él, yo oro por ella, yo clamo, me pongo en ayuno, me pongo en oración por él, por ella, porque yo creo que tú vas a renacer en su corazón. Entonces, quitemos la dureza y digamos: Señor, ni yo soy algo, ni ella es algo, ni ella ni yo. Eres tú quien da el crecimiento. Yo he ofendido, yo me he portado mal, yo he humillado, yo he abusado. ¿Quién soy yo? Perdóname. Y entonces hacer a un lado la soberbia, hacer a un lado la dureza y decir: quien va a hacer que las cosas funcionen es Dios. Yo pongo de mi parte en humildad, yo pongo de mi parte en sinceridad, yo pongo de mi parte haciendo a un lado mi misma persona, mi temperamento, quien soy yo, lo hago a un lado, porque yo quiero que Dios me dé el crecimiento en mi matrimonio. Y sabe, eso es lo que tenemos que hacer. Póngame atención. Mire, hay hombres que cuando se casan con su mujer, no se casaron con su mujer, se casaron con la suegra, se casaron con el tío, se casaron con la hermana, se casaron hasta con el compadre. ¿Por qué? Porque la mujer no es la mujer. La mujer es la mamá, es la suegra, la mujer es el compadre, la mujer es el hermano. O sea, la mujer se comporta, ¿sí?, como todos ellos. Pero esto también pasa al revés, no nada más con la mujer. A veces la mujer no se casó con su marido, se casó a veces hasta con un niño. Discúlpeme, pero es la realidad. La mujer descubre que se casó con un adolescente, descubre que se casó con el abuelo, que se casó con el papá, o sea, con el suegro, descubre que se casó con una tía problemática, ¿verdad?, por allí, chismosilla, ¿verdad?, cómo les está ocasionando problemas en el matrimonio. O sea, discúlpeme, ¿qué doy a entender con esto? Doy a entender que muchas de las veces llevamos al matrimonio no quienes somos nosotros, sino que llevamos al matrimonio la enseñanza de la mamá, del papá, del tío, del primo, del abuelo, del compadre, y lo peor es que nos comportamos como ellos. ¿Me estoy explicando?
Entonces, dice Pablo, dice, ni el que planta ni el que riega es algo. O sea, Pablo decía, ¿quiénes somos nosotros? Somos un par de esclavos. Lo que yo empiezo, Apolos lo continúa. Lo que Apolos comienza, yo lo continúo. Porque el crecimiento nos lo da Dios. Quien hace las cosas es Dios. Entonces lo mismo debemos de decir, ok, yo me estoy comportando como mi mamá. Me estoy comportando como mi abuelo. Me estoy comportando como mis hermanos. Estoy trayéndolos a todos a ellos a mi matrimonio y eso está ocasionando problemas. Entonces, ¿qué debo de hacer yo como varón? Hacer a un lado todo eso, aún hasta mi misma persona. ¿Para qué? Para que yo me presente en un estado natural, en un estado como yo soy, con mi pareja y así, ella también, en su estado natural, como ella es, y juntos reconozcamos que el crecimiento nos lo va a dar Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Sí? Mire, le voy a platicar un poquito de lo que fue mi experiencia, ¿verdad? Cuando yo me caso con mi esposa, quisimos orar, ¿sí? Después de la ceremonia, después de la boda, que todo fue en un mismo día, ¿sí? Me refiero a la ceremonia religiosa, ¿verdad? Nos casamos al civil días antes, pero la ceremonia en la iglesia, el convivio, los hermanos, la gente, todo, pues obviamente, ¿verdad? Fue en un mismo día. Llegada la noche, ¿sí? Le dije a mi esposa, vamos a orar y vamos a renunciar, fíjese bien, le dije, no solamente a pecados, a vicios, a cosas de nuestras familias, ¿sí? A maldiciones, a herencias, aún de pecado, de formas de vida pecaminosas. Le dije, vamos a orar para renunciar a todo eso. Y oramos renunciando a todo eso, tanto yo como ella. ¿Por qué? Porque queríamos hacer una nueva generación. Queríamos hacer una generación a partir de nosotros limpia, libre de todo eso, ¿verdad? Que a veces se vive en las familias y que no glorifica a Dios. Pero también, escuche, recuerdo que oramos, le dije a mi esposa, para que fuéramos nosotros, el uno con el otro. De que yo no llevara, fíjese, de que yo no llevara, ¿sí?, a personas de mi familia en mí que me hicieran comportar de una manera extraña o rara en mi matrimonio y que aquello provocara problemas. Y lo mismo con ella, que ella no llevara a la relación del matrimonio personas que no fueran ella. ¿Me explico? Esto que le estoy diciendo, mire, no es por rechazo a la familia, no es por nada de eso malo, no, sino algo sano, algo limpio, algo de decir, yo quiero ser para ti en mi estado natural, más puro, quiero entregarme a ti, ¿sí? Y no comportarme como mi mamá, como mi papá, como mis hermanos, como el compadre o hasta como el perro, hermano, de allá de la casa, la mascota. No. Yo le dije, quiero ser yo para ti. Y ella también. Y entonces oramos y dijimos, Señor, ayúdanos a manifestar en nosotros solamente a ti, tu carácter, para que el crecimiento nos lo des tú. Y hacer a un lado hasta nuestra misma persona, hacer a un lado hasta nuestro mismo orgullo, nuestra misma, fíjese bien, educación, enseñanza, nuestro mismo contexto familiar, social, y decir, me presento puro, me presento en mi estado más natural contigo. Y sabe, eso es algo bueno. Le vuelvo a repetir, no estoy hablando, hermano, de menospreciar a las familias o de crear conflictos entre ellas, jamás, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Una separación para bien, una independencia para bien, aún en las cuestiones morales, aún en las cuestiones, fíjese bien, de educación, aún en las cuestiones de cómo fuimos formados en nuestro contexto familiar, que yo llegue al matrimonio puro, que yo llegue al matrimonio limpio, libre de toda la influencia del exterior, de toda la influencia que me puede ocasionar conflictos para poder formar una nueva casa, para poder formar una nueva generación,
un nuevo hogar. Y eso lo hicimos mi esposa y yo, ¿sí? Oramos esa noche, ¿verdad? Y así, hermanos, hemos podido ver algo. ¿Sabe qué? Que el crecimiento, como dice aquí Pablo, el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Entonces haga eso, haga a un lado su orgullo, haga a un lado su apellido, ¿verdad? Haga a un lado su sangre azul, ¿verdad? Es que yo soy de sangre azul, ya, bájele, ¿verdad? Haga a un lado su orgullo, haga a un lado su riqueza, su renombre, su fama, haga a un lado todo eso. Mire, su esposa no se va a casar con eso. Si se casa con eso va a haber problemas, ¿sí? Que se case con usted, como usted es, quien usted es, y ámela así en su estado más puro. Y ustedes, mujeres, hagan lo mismo, ¿sí? Nada de que yo vengo, ¿verdad?, de cuna de oro. Ya, bájele también. No. A ver, despojémonos de todo eso. Pablo dice, ni yo soy algo, ni él es algo. O sea, dice Pablo, ni yo ni Apolo somos algo. Aquí el importante es Dios. Tenemos que reconocer ese hecho en nuestros matrimonios, que el importante es Dios. Sí, mi esposa y yo somos protagonistas, somos los principales protagonistas, pero el guión, pero la escena, pero todo lo lleva a cabo el Señor. Eso es lo que debemos de reconocer. No yo, no mi familia, no mi apellido, no mi abolengo, no mi riqueza, mi fama, el que yo sea de cuna de oro, de sangre azul. No, eso solamente trae problemas. Esa fama, ese renombre solamente trae problemas. No, haz a un lado todo eso. Sé humilde, sé sencillo o sencilla. Y únanse para que sea Dios quien les dé la madurez, el crecimiento, la paz, la forma de convivir, de salir adelante, de ir avanzando en su matrimonio. Pese a los problemas, pese a las presiones, pese a lo que sea, que Dios les dé el crecimiento. ¿Qué les parece? Por eso en el verso 8 dice Pablo, y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa. No dice, y serán una sola carne. Ahí en Génesis 2, y serán una sola carne, dice Pablo, el que planta y el que riega es una misma cosa. O sea, somos uno que debemos de trabajar para lo mismo. Entonces dice Pablo, dice, son una misma cosa, dice, aunque cada uno recibirá la recompensa o su recompensa conforme a su labor. ¿Sí? Pablo dice, mi esposa, dice, en la obra de Dios, dice Pablo, Apolos y yo somos una misma cosa. ¿Por qué? Porque lo que yo empiezo, Apolos lo continúa. Lo que Apolos empieza, yo lo continúo. O sea, trabajamos para el mismo Señor y para el mismo propósito de Él. Por lo tanto, ni Él es algo, ni yo soy algo. Aquí lo importante es lo que hacemos, dice Pablo. Y conforme a lo que hacemos, cada uno de nosotros dos vamos a recibir la recompensa de manera individual, de manera personal. Bueno, lo mismo es en el matrimonio. Ni ella es algo, ni yo soy algo. Ni su apellido, ni mi apellido. Ni mi dinero, ni el dinero de ella. Ni la familia de ella, ni la familia mía. No, los dos en nuestro estado más puro y natural. Amémonos, perdonémonos para que veamos la mano de Dios en nosotros, el crecimiento que da Dios. Y así, cada uno de los dos va a recibir la recompensa delante de Dios. ¿Sí? Cada uno. Pero los dos debemos de entender esto. Hermano, hermana, lo vuelvo a enfatizar, tu esposo, tu esposa no es tu enemigo, es tu ayuda, es tu base, es tu fundamento, es tu soporte. ¿Sí? Varón, tu mujer es quien te hace fuerte cuando tú lo necesitas, es tu ayuda. Mujer, tu marido es tu autoridad, es tu guía, es quien va a ir delante de ti.
Es quien te va a proteger, te va a cuidar, quien te va a llevar, te va a sacar adelante. ¿Te das cuenta, mujer, cómo debes de estar orando por él? ¿Sí? Y tú también, varón, que cuando te sientas débil, cuando sientas que las cosas no van bien, encuentres en tu mujer lo que te hace falta y no en el compadre, no en los amigos. Que no es malo tener amigos, no es malo, pero lo que sí es malo es tratar de encontrar en ellos lo que Dios te va a dar a través de tu mujer. ¿Me estoy explicando? Es malo ir a la familia tratando de encontrar algo que Dios ya te lo dio en tu mujer. Tu mujer es tu ayuda idónea, ¿sí? Vas con la familia y se hace peor. Vas con los amigos y se hace peor, porque los vas a enterar de cosas que después van a ver mal a tu mujer, que después vas a hacer tú que pierdan credibilidad en ella, que ya no le den crédito. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta de esos problemas? Seamos sabios. Pablo lo dice, ni el que planta ni el que riega es algo, somos una misma cosa, trabajamos para lo mismo. Y como trabajamos para lo mismo, vemos la mano de Dios. Ni yo soy algo, ni él es algo, ni Apolos. Somos servidores de Dios, somos esclavos de Dios. Pero pues yo voy a recibir la recompensa conforme a mi labor, así como Apolos también conforme a su labor. En el matrimonio hagamos lo mismo. Quitemos el orgullo, la soberbia, la presunción. Quitemos, hermano, la ira, el coraje, la tristeza, la frustración, el fracaso. Quitemos el apellido, quitemos la fama, quitemos la riqueza, quitemos a la suegra, quitemos al suegro, quitemos a los hijos, quitemos a la mamá, al papá. Presentémonos el uno al otro en nuestro estado más natural y más puro, con humildad, con sencillez, reconociendo que es a Dios a quien necesitamos en nuestro matrimonio y quien es Él quien nos va a dar el crecimiento. Y cada uno recibiremos la recompensa. Alaba a Cristo, gózate delante del Señor. Amén. Gózate delante del Señor. Para Dios nada hay imposible. El hombre lo ve imposible, pero para Dios nada lo es. Así que meditemos en todo esto. Vamos a concluir aquí. Vamos a terminar aquí. ¿Sabe cómo le llamamos al tema de hoy? Le llamamos nuestra necesidad. ¿Por qué nuestra necesidad? ¿Sabe por qué? Porque debemos de tener necesidad primeramente de Dios. Debemos de tener necesidad, número 2, de ya no ser nosotros. Ni que nosotros llevemos a la suegra, al suegro, al abuelo, al tío, al primo, al hermano. Debemos de tener necesidad de presentarnos en nuestro matrimonio en nuestro estado más natural y más puro. En que demos lo mejor de nosotros a nuestra pareja. Que hagamos a un lado nuestro orgullo, dinero, fama, apellido. Que hagamos a un lado, hermanos, hasta nuestro mismo conocimiento, que hagamos a un lado todo eso, nos presentemos dando lo mejor de nosotros en nuestro estado más natural y más puro, para que podamos dejar actuar a Dios en nuestro matrimonio. Haga a un lado sus argumentos, haga a un lado a su familia, haga a un lado todo. Esto es algo sano, esto es algo para bien. Y Pablo se lo dice a los corintios. ¿Se están peleando por nosotros? Porque se empezaron a pelear diciendo unos son de Pablo, otros son de Apolos. Dice, se están peleando por un par de esclavos. ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? Somos esclavos. Ni él es algo ni yo, porque lo que yo empiezo él lo continúa y viceversa. Así que somos nada. Aquí el importante es Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Punto. Aplique esto a su matrimonio. Apliquémoslo a nuestros matrimonios. Cierre sus ojos. Tenga esa necesidad de hacerlo.
Siéntalo, mire, ya, más de lo mismo ya no. Tantos problemas. No se vaya al extremo de decir, mejor me separo para no odiarte o para no darle mal ejemplo a nuestros hijos. No. ¿Le quiere dar buen ejemplo a sus hijos? Perdone, arregle las cosas, sea valiente para enfrentar la situación y decir, perdóname, la he regado, te amo y quiero hacer que las cosas funcionen. Es el mejor ejemplo que usted le puede dar a los suyos si verdaderamente los ama. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, cuántas cosas hay por hacer. Hoy te pedimos que nos ayudes. Hay una gran necesidad en nosotros, pero no nos damos cuenta porque nos cegamos, porque seguimos peleando, porque seguimos queriendo imponernos, queriendo tener nosotros la razón. Y no nos damos cuenta de que esa es una gran necesidad que en primer lugar tenemos de ti, en segundo, de hacer a un lado todo aquello que nos está transformando en alguien que no somos y que estamos llevando a esa persona a nuestro matrimonio y es lo que lo está quebrando. Hoy tengo esa necesidad de con tu ayuda presentarme como debo ser, buscando el bien de mi pareja, hacerle feliz o hacerla feliz, no buscando lo mío propio, sino yo tener lo que necesito en respuesta de que yo haga con él o con ella, el buscarle su felicidad. En esta hora tenemos necesidad de todo eso, Señor. Esa es nuestra necesidad. Y aquí estamos delante de ti pidiéndote ayúdanos. Por muy complicada o caótica o difícil que sea una situación, ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos. Sálvanos. Vuelve, Señor, a restaurar, restaura nuestros matrimonios, nuestra relación. Que vuelva a vivir el amor, esa pasión, ese deseo por mi pareja, por mi esposo, mi esposa, ese deleite con él, con ella. Que vuelva a vivir, que vuelva a resurgir, Señor. Restaura, Señor, nuestros matrimonios. Que podamos perdonar, que podamos ser perdonados. Que podamos amar, comprender, ser tolerantes, pacientes, comprensivos. No hacer de nuestra pareja nuestro cómplice en lo malo. No hacer a nuestra pareja a nosotros. Respetar que ella tiene un padre quien es Dios, quien es mi suegro. Si el padre de ella eres tú, entonces eres mi suegro, Señor, a la vez. No convencerla de mi maldad, de mi pecado. No convertirla a mí, hacerla a mí, sino respetar en ella su integridad. Respetar en ella tu mover, Señor. Qué importante es todo esto. Señor, yo te pido que sea de bendición estas pláticas, que sean de bendición, Señor. Y restaura. Mira, Padre, tú lo sabes mejor que yo, hay tantos matrimonios hoy en día que están en crisis, al borde de un divorcio, de una separación. Obra, restaura, Señor. Pon en nuestro corazón ese deseo de entender
que no somos nadie para estar juzgando, no somos nadie para estar señalando, no somos nadie para estar criticando, no somos nadie para querer tener siempre la razón, no somos nadie para juzgar, no somos nadie, Señor, sino que eres tú, nuestra necesidad, sino que eres tú, oh Dios, quien lo debe de ser todo en nuestros matrimonios. Aquí estamos. Y te damos las gracias, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Esta obra tú la harás. Tú lo vas a hacer. Gracias, Cristo Jesús. Sigue ministrándonos. Sigue ministrándonos. Gracias te damos. En el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Amén, amén. Échele ganas, no se desanime, no tire la toalla, no abandone, no se separe, no se divorcie. Créale a Dios, busque ayuda, la ayuda correcta. Amén, busque a Dios. Estamos para servirle. Que Dios le bendiga mucho. Amén, que Dios le bendiga, ¿verdad? Le invito a que siga viendo todas las transmisiones todos los días a las 7 de la tarde o 7 de la noche. Únicamente el domingo a las 11 de la mañana. Hoy es jueves ya. El día de mañana tenemos campaña de evangelismo. La vamos a transmitir. Así que no se la pierda. No se la pierda. Amén. Échele ganas. Ánimo. Créale a Dios. Acérquese al Señor. Amén. Y quiero hacer una última invitación. Si usted nos está viendo por primera vez, o ustedes como matrimonio nos están viendo por primera vez, lo mejor que podemos tener es la ayuda de Dios en nosotros. Y para poderlo tener hay que creer en lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y sabe qué hizo? Envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él, con Dios, con el Padre, porque el pecado nos separa de Él. Y mientras estemos separados de Dios, pues imagínense cómo nos va a ir, en qué condición vamos a estar, de muerte espiritual, separados de Dios. Yo le invito a que usted reciba a Jesús en su corazón, y recibirlo es creer en lo que Él hizo. ¿Y cómo lo creemos? Lo creemos con el corazón, pero lo confesamos con nuestra boca con una oración. Y orar es hablar con Dios. Y yo quiero guiarle en esta oración. Si usted me lo permite, cierre sus ojos y haga esta oración diciendo: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz, que moriste por nosotros en la cruz. Hoy te recibimos en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pidiendo perdón por nuestros pecados, sabiendo que tú nos amas y nos perdonas, pero pedimos perdón con todo nuestro corazón. Entra en Él, entra en nuestro corazón, sé el Señor de nuestra vida, porque hoy creemos que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Tomaste nuestro lugar dando tu sangre y tu cuerpo en pago por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús. Eres el Señor de mi vida. Díganlo como matrimonio. Eres el Señor de nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu. Séllanos con tu Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Con esta oración, usted tiene la vida eterna, tiene la reconciliación con el Padre. Amén. Así que Dios le bendiga. Acérquese a una iglesia. Si estamos a su alcance, son bienvenidos aquí. Amén. Un servidor, el pastor Israel Macías. Les amamos. Les decimos, pasen muy buenas noches. Vayan a cenar rico y ya saben, échele ganas, ame, perdone, haga a un lado orgullo, haga a un lado su apellido, haga a un lado vanidad, haga a un lado soberbia, presunción, haga a un lado tristeza, haga a un lado todo. Preséntese en su estado más puro,
con el Señor. Haga a un lado la familia, haga a un lado todo. Preséntese en su estado más natural, dando lo mejor de usted para su pareja. Y el crecimiento lo da Dios. Acérquense a Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Vaya a cenar rico. Pase muy buenas noches y bendiciones. Buenas noches.